Bueno, en aquel entonces, pues la verdad, ¿cómo te diría yo? Era otro evangelio. Era un evangelio de santificación, de poder. Había algo en ellos que nos impactó a todos. Desde mi padre, que en paz descanse, y el tío Fene, que también partió con el Señor, y los gitanos viejos hasta los más jóvenes, todos decíamos que estos gitanos parecían ángeles, especialmente Manolo, que en aquel entonces vino a predicarnos juntamente un día con ellos. La verdad es que era algo tremendo, ¿no? Eran hombres de oración, hombres que buscaban mucho al Señor. Ahí tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo, siendo tan jóvenes. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable, tremenda. Podría contar muchas experiencias, cómo nos leíamos la Biblia, el Nuevo Testamento. Yo recuerdo que, bueno, pues en aquel entonces no había una librería, que era la librería Calatrava, pero tampoco los dineros estaban de aquella manera. Y un vecino, cuando fui una vez a la iglesia de Manolo Vidal, el padre de Marco Vidal, me regaló un Nuevo Testamento. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Iba por las calles, hermano, así leyendo. Me daba contra las paredes por leer la palabra del Señor. Era un hambre tremendo. Luego, pues después de todo aquello, claro, mi familia y todos los gitanos, algunos gitanos comenzaron a decir: no vayan estos gitanos, ¿no habéis visto que, hombre, os han hecho llorar a todos, que son brujos? Porque claro, a predicar de la crucifixión de Jesucristo y el mensaje, pues traían un mensaje muy precioso. Me acuerdo las palabras, porque son palabras que te marcan, que venían predicando y diciendo: hermanico, vosotros sabéis que los gitanicos hemos sido despreciados, hemos sido marginados, pero Jesucristo ahora se ha acordado de nosotros. Y aquello, pues la verdad, impactaba. Luego te predicaban acerca de la crucifixión de Jesucristo de aquella manera, pues claro, todo el gitanal, ancianos, pequeños, pero todos, llorando. Y entonces, pues, los gitanos dijeron: pero no veis que estáis tonticos, todos llorando, estos gitanos hacen brujería. Bueno, entonces, pues no quisieron que fueran más, pero yo y otros sí que quisimos seguir. Al final, se han convertido no solamente en aquel gitanal, yo que sé, aquí una catelva de gitanos convertidos, ¿no? Aquella manera que había de predicar el evangelio, aquella santificación transmitía. Había algo que transmitía, que ya sin hablar palabra realmente transmitía. También debo decir que en aquellos años la forma que buscábamos a Dios, la oración, ¿verdad?, que era constante, era una oración constante, cada día, no nos cansábamos. Recuerdo que en la iglesia de Caño Roto, calle Doctor Zofío, número 11, había una habitación ahí, nos juntábamos a orar los jóvenes, los obreros, y había días que estábamos de la mañana hasta la noche entero, pero eso era cada día mínimo 4 o 5 horas diarias. Y luego, cuando llegaba el sábado, estábamos de vigilia, cada sábado. Y así, ojo, año tras año. Claro, aquello, hermanos, fue una cosa tremenda, ¿no? Que yo creo que tiene que volver. No tiene que volver solamente eso, sino a un ser superior, porque ahora tenemos mucho número. Tenemos mucho número y mucho afán de protagonismo. Que Dios nos perdone a todos. Queremos que todo el mundo nos vea. Y, ¿verdad? Y como había estado hablando Zenón, de esa apariencia también, ¿no? En aquel entonces no había apariencia, había pureza, había limpieza de corazón. Había un temor a Dios que se ha esfumado, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, volver al principio. Mi vida fue transformada completamente, como todo gitano que se convertía. De hoy para mañana, pues era otra persona completamente, aunque era un niño, pero claro, también era un niño pecador, y el Señor me quitó de todo de hoy para mañana. O sea, fue una transformación enorme, como muchos de aquel entonces que se convertían, ¿verdad? Y como el hermano Emiliano, que está con el Señor, como él cuenta en el testimonio, en el libro que escribimos de él, ¿verdad? Que se acostó siendo un pecador y se levantó siendo un hombre nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Una transformación. Nuestro hermano Emiliano era
Como él dice, yo era un buscarruinas, era un quimerista, era un borracho. Pero desde el momento aquel que se convirtió, jamás volvió a tomar vino. Y él era un hombre porque bueno, él fue muy amigo mío todo el tiempo, igual como otros también de la dirección. Y él nos decía, yo no condeno al que bebe vino, pero yo no lo bebo. Aleluya. ¿Verdad? Era un hombre íntegro. Como quieran decirle que era, no tenía tal vez, como él decía, a mí no me gusta estos predicadores que predican con tantos ejemplos, porque él era así, ¿sabes? Y era muy sencillo. Pero es que solamente con que dijera, Cristo te ama, pues la gente se convertía. ¿Verdad? Era un hombre de Dios. Y así, bueno, pues muchos otros, claro. Qué bien, gloria al Señor. Qué bien, nuestro hermano, amén, yo creo que, pues, por no decir todos, la gran mayoría ya conocemos a nuestro hermano el tío Lizardo, el cual, pues, también es el presidente de Radio Amistad. Y también te voy a hacer una pregunta, pues, también, sí. ¿Cómo comenzó, cómo fue eso, ese llamado a evangelizar por esos medios que en aquel tiempo, tío Lizardo, pues digamos que no era tan visto, por ejemplo, como ahora, el cual se utiliza tanto las redes sociales para anunciar al Señor, y en aquel tiempo pues no era pues tan visto como es ahora? ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue ese llamado a evangelizar por esos medios? Bueno, no era fácil, porque claro, ten en cuenta, estamos hablando de, bueno, yo comencé a predicar por la radio, yo comencé nada más casarme. Con el poco dinero que tenía, yo pagaba programas de mi propio dinero en Radio Tarrasa, en Barcelona. Porque cuando me casé me fui a vivir a Barcelona, a Sabadell, Barcelona. Y entonces yo alquilaba un espacio y ahí predicaba, ¿vale? Pagando yo el espacio. Ya tenía yo un llamado del Señor, esa carga por el evangelismo. Entonces cuando nuestro hermano Pelele, que en paz descanse, y Diego el Pillayo, me llaman para ser secretario, pues porque bueno, el palco, el anterior, en fin, se había marchado, había habido sus problemas, y entonces Diego, él cogió la secretaría pensando en mí, porque realmente él no sabía apenas escribir. Entonces, pues hablando, dijo, bueno, pues vamos a cogerle a él, y me llamaron, estaba yo estudiando en el seminario, y entonces me tuve que poner al corriente de todas las leyes que había en España, que estamos hablando del año 78 aproximadamente, cuando comienzo de secretario, y conjuntamente con Diego. Entonces, ponerme al corriente, bueno, pues eso me ayudó para saber, bueno, que no había una ley en España en el cual tú pedías una licencia y te la daban. Entonces yo tenía carga por el evangelismo porque ya había hecho radio yo antes, entendía que había un poder ahí grande de Dios que se podía transmitir, y un día me vino un hermano argentino y me dice, hermano, ¿sabes que en España hay un vacío legal y se puede emitir, y hay una radio evangélica en Córdoba? ¿Qué dices, hermano? Por favor. Y entonces, sí, ve. Bueno, entonces contacté con el hermano en Córdoba, esa radio ya hace muchísimos años que no existe, era el misionero Mario Fumero. Fui a verle, estuve con él unos días, y entonces pude ver aquel potencial, que esto era tremendo, ¿no? Entonces Mario Fumero me animó también a hacerlo. Allí fue donde compré los primeros equipos. Entonces lo que realmente yo quería era evangelizar. Era el llamado, porque cuando Dios te pone una carga, pues claro, ya la tenía. Yo tenía un llamado de Dios que me había llamado de una forma muy, muy particular, ¿verdad? Dios había tratado con mi vida y me avisó, siendo secretario, que tenía que dejar la secretaría. Entonces yo lo comuniqué a la dirección y le dije, Dios me ha llamado y tengo que dejar la secretaría. Bueno, pues hermano Pelel y todo lo demás, no te puedes ir, hermano, no puede ser, porque no hay otro. Entonces claro, yo dije, Dios mío, a ver, ¿será esto verdad? Que a lo mejor no hay otro. Bueno, pues seguí. Al segundo año pasó lo mismo, el Señor me vuelve a avisar,
Y ya en el último año, estando en Noruega con nuestro hermano Jaime, que para descanse, el Señor me habló con mucha claridad acerca del tema. Y siempre me quebranto, porque claro, son las veces que cuando Dios te habla te marca. Me acuerdo que estaba nuestro hermano Jaime orando en un cuarto de la iglesia donde estábamos durmiendo en Noruega, que los hermanos sabían. Estábamos en Noruega porque íbamos a recoger dinero por las iglesias para el centro, que luego se compró, bueno, ya estaba comprado en Pinto, y entonces fuimos por las iglesias para recoger ofrendas para construir el templo de Pinto. Entonces, estando allí orando, el Señor me habla y me dice que tengo que dejar la secretaría porque tengo que dedicarme a evangelismo, el llamado que había tenido. Porque yo ya antes de eso había hecho campañas por diferentes a ley libre durante mucho tiempo. El seminario evangélico sabía que yo era obrero de Filadelfia y estaba estudiando, y entonces puso bajo mi cargo a un grupo de jóvenes y fui predicando por todas las calles de Valladolid. Después también en Madrid, en fin, diferentes partes. Tenía un llamado. Pero bueno, el cargo a veces, atención a esto, para todos los que son responsables y presbíteros, el cargo a veces es como que si no sabes salir de él, te crea una atadura y te ahoga el ministerio. Yo sé que ese trabajo alguien lo tiene que hacer. Entonces Dios me llama y claro, yo había dejado de evangelizar porque el cargo no me permitía, estaba muy ocupado. Entonces Dios me avisa y me da unas claves y señales total. Y le digo al Señor que yo tengo mucho temor de hacer algo que no sea de su voluntad. Y entonces el Señor me habló con mucha claridad y bueno, si tú tienes duda de que yo te estoy llamando, pídeme una señal y yo lo voy a hacer. Lo que tú me pidas. Entonces me dio por pedirle, porque estoy hablando de antes, que se conocía este mover de las caídas, de liberación, mucho antes de eso, pero me dio por decirle al Señor, pues mira Señor, que cuando vayamos al culto hoy, si Franz, que era el misionero, o yo, tanto él como yo, por quien oremos, las personas se tienen que caer al suelo. Entonces siento en mi corazón que el Señor me dice, tú me lo has pedido, yo lo voy a hacer. Tal es así que en aquel entonces no se conocía este mover, que cuando vamos al culto y pedimos que las personas vengan, no había nadie para recogerle de atrás, ¿verdad? Porque claro, si tú lo sabes que va a pasar, pues por prudencia te pones atrás, pero en aquel entonces no había nadie. Y las personas se caían cuando oraba Franz o cuando oraba yo, sin prácticamente tocarles. Caían al suelo. El pastor de aquella iglesia se asustó enormemente. Jaime, que para descanse, también se asustó. Y entonces comenzó a decir, levantaros, levantaros, en el nombre de Jesús. Cuanto más decía que se levantaran, más al suelo iban. Entonces, claro, yo en mi corazón sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Al terminar el culto, el pastor dijo, oiga, ¿qué es esto que ha pasado? ¿Qué es esto que ha sucedido? Entonces, bueno, pues cada uno dio su explicación, pero yo sabía en mi corazón lo que realmente Dios me había mandado. Entonces, bueno, a partir de ahí es cuando ya tomo la decisión firme de marcharme. Ocurrieron ahí algunas cosas, pero realmente así fue como comenzó. Me dediqué exclusivamente a poner radio, después a hacer campañas y de esa manera. No era fácil, quiero añadir esto, no era fácil porque estamos todavía, esto era el año 86, no había una ley en España que te concediera el permiso para que tú pudieras emitir, entonces había que defenderse con la ley, con los jueces, con los juicios. Como yo ya tenía montada la asesoría jurídica con abogados cristianos, pues todo aquello me sirvió para poder luchar contra lo que se levantó después, porque aún hasta en el día de hoy sigo con juicios. Mi vida, aparte que ha sido el trabajo con donde yo me he ganado la vida, pues ha sido lo que ha mantenido la radio, porque mantener una radio con aquellas persecuciones que había, de los expedientes que te levantaban, las multas que te levantaban. A mí me han echado multas de millones para
tratar claro, pues de hacerme oír. Lo que pasa es que, bueno, como sabía que podía pasar, entonces, pues honestamente quité todas las cosas que yo tenía a mi nombre, porque dije, por predicar el Evangelio estoy dispuesto a lo que sea, pero uno tiene que cuidarse, ¿no?, de esto. Y bueno, y ahí comenzamos, y la verdad que fue una explosión. Llegamos a tener 22 estaciones de radio, satélites para toda América Latina, para toda Europa, Estados Unidos, y bueno, miles de almas convertidas a Cristo. A través de ahí trajimos a Carlos Anacondia, que fue un antes y un después en España. Tuve una amistad muy grande con él, fui su coordinador, y bueno, seguimos hasta el día de hoy. No seguimos con tanto poder porque la economía ya no es la misma que antes, pero seguimos con la radio aquí en Cataluña, seguimos por internet y seguimos adelante. Amén. Qué bien, gloria al Señor. La verdad que yo estoy disfrutando, tío Lisardo, estoy disfrutando, sí, escuchándole, gloria al Señor, esos comienzos, gloria al Señor, y la verdad que escucharle, pues me hace bien. Y le voy a hacer, gloria al Señor, una pregunta más, y después, sí, pues ya, si quiere, le doy paso para que administre como tú quieras, la palabra, amén. Pero me gustaría que, sí, me contase, pues, alguna vivencia, algún testimonio que tenga, que haya impactado en su vida, que sea una experiencia que siempre la recuerda, gloria al Señor, por lo que causó en ese momento en su vida. Pues mira, hay muchas experiencias que a veces, claro, cuando uno te pone a contar no sabes a veces cuál elegir, porque pues cuando Dios te habla, todas son de impacto, ¿no? Por ejemplo, en otro programa hablé acerca de experiencias que tuve, el impacto que tuve con Carlos Anacondia, también con Emiliano y con estos hombres de Dios que pude tener tanta amistad. Pero bueno, también ha habido experiencias personales como esta que te he contado de cuando Dios me llama al evangelismo, pero ha habido otras también en momentos muy cruciales, de una vivencia fuerte. Ha habido varias, pero en este momento me viene a la mente dos de ellas. Una de ellas estaba en un momento difícil, porque a veces, pues claro, cuando te lanzas en el evangelismo y todas esas cosas, el enemigo intenta atacarte por todos los medios. El asunto es que yo tenía que solventar un problema que no era mío realmente, pero que yo tenía que hacerle frente, pues honestamente, por no dañar a otras personas, ni que, en fin, cosas que no voy a explicar, pero que necesitaba que ese problema se solucionara y no era fácil. Estando en esta angustia, entonces yo me voy un día al campo a orar. Tenía yo un coche muy largo, era lo que llamaban un Prestige, que en la parte de atrás tenía una anchura muy grande donde me podía hasta arrodillar. Y estando en este momento orando por este problema, dice el Señor que en el día de la angustia que clamemos a Él y Él nos responderá. Entonces me sucedió algo mientras que estaba ahí orando. Sentí como unas manos me tomaban aquí, por aquí, me levantaba. Yo sentía que era una pluma, no sentía el peso. Me levantaba y me sentó en el asiento. Dios mío. Impresionante. Y entonces, cuando estaba en ese momento ahí sentado, ahí, para mí eso fue una voz audible, porque no lo escuché con mis oídos, se fue con mi alma, pero era tan real como una voz audible. Entonces aquí esa voz sonó y me dijo: yo te voy a dar la fe que tú necesitas para ese problema. Bueno, aquello fue una experiencia
mi rostro cambió todo. Cuando entré por la puerta de mi casa, mi mujer se dio cuenta. Me dijo, ¿qué te pasa? Digo que el Señor me ha hablado. Bueno, el milagro fue tremendo, porque en ese momento, cuando Dios me habló, yo tuve seguridad de que Dios lo hacía, y Dios lo hizo de una manera tremenda. Dios hizo todo, solucionó todo y quedó todo en su lugar perfecto, ¿verdad? Y nadie sucedió nada, sino que Dios hizo ¡buam!, como si no hubiera pasado nada. Bueno, esto es una experiencia muy preciosa, muy tremenda. La otra, y luego ya te dejo, fue cuando comenzó otra de ellas, porque ha habido alguna más. No soy un hombre que haya tenido visiones ni cada día, no, porque Dios te habla realmente cuando lo necesitas. En otro de los momentos, cuando comenzó este mover del Espíritu Santo, y bueno, pues también había mucha gente que criticaba en aquel entonces, ¿qué será esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Entonces, claro, yo tenía el llamado claro, sabía lo que Dios me había dicho. También me habló en cuanto a Carlos Anacondia, y recuerdo que estaba en un momento en la iglesia orando por esta situación, y Dios me habló algunas cosas de algunas personas, ¿verdad? Algo que es personal de otras personas, Dios me habló, pero cuando yo estaba ahí orando, estaba estirado en el suelo, tuve una experiencia de lo más inolvidable. Sentí que estaba a los pies de Cristo y que yo estaba besando sus pies. Me sentía completamente indigno de que yo estuviera en esa situación. Entonces de repente me invadió un amor de Dios, y sentía como ráfagas. Era como una onda del mar que viene, eran como ráfagas que venían de amor a mi vida. Sentía un amor por todo el mundo, y acto seguido siento que estoy en los brazos del Señor. Impresionante. Y me sentía como un niño en sus brazos. Exactamente igual. Pero yo sentía que era mi papá querido. Que era mi papá. Que me amaba, que me quería. Y me cuidaba y me mimaba. Algo tremendo. Y acto seguido, entonces el Señor me habló de ciertas cosas de algunas personas. Y después de esto, me dice, levántate, vete y afeítate para venir al culto. Sí, porque bueno, estaba mal, ¿no? Había estado ahí quebrantado, no estaba afeitado, en fin. Y entonces el Señor me habló. Y bueno, esta fue una experiencia también que me marcó mucho, ¿verdad?, en mi vida, porque yo, claro, escuchas el amor de Dios y sabes que la palabra de Dios lo dice, pero cuando lo sientes, realmente no es nada, no tiene que ver nada con el conocimiento que tenemos aquí del amor. Es algo que sobrepasa todo pensamiento humano. El amor de Dios es imposible que si lo tienes puedas tener odio contra nadie. Es imposible, porque es algo impresionante. Amén. Impresionante, de verdad, que experiencia, gloria al Señor. Qué bien, gloria al Señor. Gloria al Señor, porque mientras estabas, Teolizardo, contando esas experiencias y escuchándote, pues lo que llevamos del programa, hablando, y veo, gloria al Señor, pues puedo entender, ¿no?, pues que cuando el Señor te llama, pero también deposita algo en su corazón, que es amor también por las almas. Una carga. Usted, esa carga, exactamente, gloria al Señor. ¿Qué es para usted? El evangelizar, el ganar almas. Es el ¿Qué todo. Es para usted? Amén. Es el todo. Eso es algo, por eso antes he dicho que, bueno, expliqué también en otro programa que
cuando Le Cosset, me encuentro con él en Lérida, en una convención, y entonces a él le comento, quiero dejar la secretaría, y me dice, ¿por qué? Y porque él chapurreaba medio el español, poquito pero algo. Digo, porque quiero evangelizar. Dice, evangelizar es mejor que secretario, porque secretario ahoga ministerio. Entonces, él sabía acerca de esto. Por eso antes he dicho que hay que tener cuidado con los cargos, aunque alguien lo tiene que hacer, porque hay que hacerlo. No se puede dejar de eso descuidado. Pero si a mí me da a elegir, yo prefiero salvar almas. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, y vamos a ir al cielo, y yo era el pastor que pastoreaba 100 almas, 500 almas, sacando pecho. Y Dios te dirá, muy bien, hijo, está bien, gracias, pero dime cuántas almas has salvado. Por lo menos, ¿qué has hecho para el evangelismo? Porque esto es lo más importante, y eso es lo que muchos han perdido la visión de salvar las almas, que realmente eso es lo que vale la pena. Y eso es lo que Dios va a premiar cuando estemos en el cielo. Y muchos, tanto en payitos como en gitanos, han perdido completamente la visión, ¿verdad? Se han dedicado a otras cosas, pero esta visión de evangelismo muchos la han abandonado, cuando realmente es uno de los mandamientos más grandes que Dios nos ha dado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque para eso vino Cristo a dar su vida. Pero ¿qué es lo que dice en Romanos y en Hechos? ¿Cómo creerán si no les enviáis y no van? Entonces, esto es lo importante. Muchos se aferran solamente a tener un cargo, a tener una actividad, pero no hacen lo importante, que es evangelismo. Yo me gocé mucho, me parece que fue el año pasado, que vi a unos hermanos, los seguía, fíjate, los seguía yo por YouTube, que iban a las calles, matrimonios gitanos, y ponían a predicar. Bendito sea, no les como la cara. Por favor, eso es una bendición, eso es una maravilla. Amén. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Eso vale, escúcheme, una persona que gane un alma para Cristo va a ser más recompensado que cualquier pastor que no gana ni un alma para el Señor. Porque eso es lo que vale, y eso es lo que Dios nos ha mandado. Vamos a ser todos recompensados si lo guardamos para Él, pero especialmente esta labor de evangelismo, que eso es un mandamiento para todos, eso va a ser muy premiado. Qué bien, esa es la clave. La gran comisión, gloria al Señor. Amén. Y también, claro, como no, pues es un mandamiento. Tenemos que ganar todas las almas posibles. Amén, para el Señor. Pues yo no le voy a robar más tiempo. La verdad, muy bien, que mira, otro día, gloria al Señor, podemos concretar otro programa y que sea solamente de preguntas, porque me tiraría, pues eso, un programa entero haciéndole preguntas y queráis. Disfrutamos. Amén. Sí, claro que sí. Pero quiero también escuchar palabras en esta noche que estamos disfrutando con las experiencias, con lo que nos está contando, gloria al Señor, estamos disfrutando, la gente está disfrutando, pero sé que tiene una palabra para esta noche, también en el corazón que se le ha puesto el Señor, y estamos también deseando oír palabras de Dios en esta noche. Así que, tío Lisardo, ¿qué le parece si le doy ya paso para que comience a ministrar la palabra? Muy bien, pues sí, lo hacemos. Gracias, te agradezco. Bueno, como te he dicho, gracias también a Zenón y a su mujer, que han cantado antes extraordinariamente. La alabanza, la verdad que es algo tan importante en la iglesia, que bueno, es algo que está realmente establecido por el Señor. Así que bueno, yo quisiera tener una palabra, sin ser largo, no me gusta ser canso en las predicaciones, por una razón muy sencilla. Cuando estaba estudiando el seminario nos dijeron, tengan cuidado con eso, porque realmente la mente de la persona no puede retener más allá de 20-30 minutos, y no puede retener todo. Así que por eso no me gusta tirarme, a veces me ha pasado, que me tira una hora, y especialmente cuando doy los estudios, se pasa una hora, pero claro, un estudio es distinto porque la gente, bueno, por lo menos debiera anotar lo que hablamos y lo que predicamos, pero las predicaciones, a no ser que haya una unción muy grande de Dios, la gente no retiene. Yo sé que hay personas que necesitan una hora o más para desarrollar un mensaje, y está bien, ¿no?
Cuando la unción del Señor baja es tremendo. Yo me acuerdo en el principio que las predicaciones duraban 1 hora y te parecían 15 minutos. De verdad lo digo, yo me acuerdo con el hermano Tucho, que en la calle El Oso, Madrid, se tiró, yo no sé, 1 hora predicando. Y a mí se me hizo como que eran 15 minutos. Porque había una unción, una gloria tremenda. Hoy también hay hombres de Dios que predican impresionantemente, ¿no? Pero me gustaría que retuvieran, por favor, todo lo que vamos a estar hablando, el tiempo que esté. Porque no sirve de nada escuchar cada día predicación, hoy, mañana y al otro, pero me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces es muy importante retener en el corazón lo que Dios te da. Porque la importancia del cristiano es la perseverancia. Tenemos que perseverar en el Señor todos los días y tratar de mantener nuestro corazón limpio. Limpio principalmente por la sangre de Cristo. Si no fuera así, no haríamos nada, pero también hay una parte que a nosotros nos corresponde. Por eso, en esta noche he sentido decirles a todos que tenemos que tener cuidado con no abusar de la gracia. Porque muchos se han equivocado cuando han dicho: la ley ha pasado, la ley ha pasado. Sí, ha pasado la ley, pero vamos a ver, escucha un momento, ¿en qué sentido ha pasado la ley? ¿Porque la ley es más débil? ¿La ley es más floja? ¿O la gracia es más floja que la ley? ¿Qué es lo que se exige en la ley y qué es lo que se exige en la gracia? ¿Qué hemos pensado cuando decimos que la ley ha pasado? Porque si alguno piensa que la gracia es más débil que la ley, se equivoca de cabo a rabo. La gracia exige muchísimo más que la ley. Porque la ley dice: el que te dé aquí, ponle la otra. No, la ley dice: el que te dé aquí, cáscale tú. Ojo por ojo, diente por diente. En la gracia te dice: el que te dé aquí, ponle la otra. ¿Y qué es más fácil? ¿Que te den aquí y que tú le pongas la otra? ¿O que te vengues? Para el hombre carnal, lo más fácil es la venganza. Pero para el hombre espiritual, pues es más fácil. No significa que cuando uno viene a hacerte daño le tengas que poner la otra, ¿no? Porque luego vemos que en otros textos te dice: si te persiguen aquí, vete. Significa que tú no hagas el mal, te vayas, que no le respondas, ¿verdad? Así que la gracia es más fuerte que la ley en todos los sentidos. Oíste que fue dicho que el que adultera con una mujer le es contado como pecado. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón, que es más fácil. Entonces a mí me da ira santa cuando algunos argumentan estas cosas, porque se equivocan completamente. Claro que ya no necesitamos la ley en cuanto a los rituales. Eso pasó, es Cristo el que dio sangre, no hay más rituales. Es Cristo el centro ahora. Pero eso no significa que yo no deba esforzarme para vivir cerca de Dios. Así que es en este sentido que la ley ha pasado, pero porque la gracia nos exige más que la ley. ¿Y por qué nos exige más? Porque dice Cristo: yo me voy, pero os envío al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días, el cual es vuestra ayuda, va a ser vuestro ayudador. En este sentido, por eso se nos exige más, porque los del Antiguo Testamento no tenían esa permanencia del Espíritu Santo que nosotros sí tenemos ahora. Y el Espíritu Santo es el que nos da fuerza. Y si alguien no lo tiene, entonces por favor que busque a Dios con todo su corazón, porque Él no te va a abandonar. Si el Espíritu Santo se aparta y no tenemos la guía, puede ser que haya algún pecado que está estorbando. Y hay una cosa, que cuando tenemos un problema, yo también lo hago, pido oración a todo el mundo. Pero quiero que entiendas que no podemos ir, hermano, no se ofendan, como buscando curanderos.
para que solventen mis problemas. Hermano, hay gente que me dice, y no es malo, no. Hermano, tiene una palabra de Dios para mí. Pero vamos a ver, pero es que Dios ha dicho que Él te habla a ti directamente. Y me dice, no, hermano, que es que tú estás más cerca de Dios que yo. Pero que Jesucristo nos escucha igual a todos. Lo único que tenemos que hacer, que si hay algo que impide esa comunión con Dios, para que el Espíritu Santo fluya en tu vida y te pueda hablar sobre el problema tuyo, hay que mirar dónde está la raíz. Porque Dios ya ha prometido que Él estaría con nosotros y que Él nos hablaría. El Espíritu Santo está escrito en su palabra. Pero el problema que tenemos es que en vez de buscar, cuando Dios nos da respuesta a una oración nuestra, en vez de buscar, Señor, ¿cuál es el motivo?, nos dedicamos a pedir a todo el mundo que ore por nosotros para como que estos oran y entonces Dios me atiende. Y ahí nos pasa como lo que le pasó a Josué. Dios le dijo, oye, yo voy a dar la victoria siempre y cuando no haya pecado. Si hay pecado, la victoria no la vaya a tener. Pero si en el pueblo no hay pecado, yo prometo dar la victoria. Entonces cuando van a Jericó y Can encuentra aquel manto babilónico y el lingote de oro, pues lo extrae. Y Dios le dijo, no tomes el anatema. Y cuando van a la guerra y la pierden y comienzan los enemigos a matar a israelitas, entonces Josué se echa ceniza encima, se queja, Dios mío, ¿y por qué? Y entonces Dios se enfada y le dice, pero hijo mío, Josué, no, ¿qué haces ahí tumbado y orando? Fíjate tú, Dios le exhorta, ¿qué haces ahí tumbado? Busca dónde está el problema. ¿Qué es lo que le quería decir Dios? Escucha, si yo no os he dado la victoria es porque hay pecado, porque lo que yo he prometido lo cumplo. Y entonces ahí Josué pues tuvo la vista, ¿verdad? Y buscó dónde está el problema y efectivamente era en un pecado que había cometido esta familia. Bien, hermanos, atención a esto. Esto puede pasar también en muchas familias, personas que buscan una respuesta de Dios, tal vez para su problema, para su enfermedad, para el problema de familia, en fin, muchas cosas, y no la encuentra. Y en vez de mirar en la propia vida qué es lo que hay que está fallando en mí, se dedica a pedir oración a todo el mundo y ya puedes pedir todas las oraciones que tú quieras. Dios no va a responder porque hay que quitar el pecado, hay que quitarlo del medio. Y a veces no basta, fíjate lo que te voy a decir, no basta con decir, Señor, me arrepiento de todo. A veces no basta. ¿Sabe por qué? Porque hay pecados muy específicos que aunque la persona dice, Señor, perdóname, pero en el corazón está la raíz, está el odio, está el resentimiento, está que como me hable, como una hermanica hizo, ¿verdad? Que se enfadó, habló con un joven, se enfadó y no le contestó como ella quería y era una hermana pallica, sabía karate y le hizo 4 karates que lo dejó al pallico, lo dejó arranado. Y vino al otro día al culto, todo vendado. ¿Qué te ha pasado? Ay, la fulana que me ha pegado una paliza. ¿Verdad? Mucho amor, pero no había perdón. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Amén. Voy a leer un versículo que dice en Romanos, en el capítulo 6:12, es una versión un poco distinta, dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ¿verdad? Nota bien la palabra, no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado. Esto a mucha gente le puede ofender, porque en nuestro pueblo tenemos un problema, ¿verdad? Y es que a veces no se puede hablar muy abiertamente. Hoy día sí, hoy día hasta las cosas están cambiando un poco más. En la época mía había una santificación que era tremenda, pero en años posteriores no se podía mencionar según qué pecados, porque la gente era como que se ofendía. Y la gente necesita saber, que lo saben,
Pero no basta aunque lo sepan, hay que predicarlo. Y hay que decir que el pecado te lleva al infierno. El odio, el rencor, el resentimiento, el adulterio, la fornicación, la pornografía por internet, que es muy triste. El chat por internet, que es muy triste. Muchísima gente está escondida, pero sepan una cosa, Dios te ve. Dios te ve. Y hay una cosa, yo sé que hay personas que con este pecado de internet y pornografía y chat y bueno, hay cosas terribles, te digo de verdad, cosas terribles. Hay personas que a veces, que yo he ministrado en años anteriores, están muy atrapados y atrapadas en ello. Y que al ser creyentes y haberse metido en este fregado, ahora están enganchados de una manera que es terrible. Y lloran. Pero a pesar de que lloran, en el momento que están solos vuelven otra vez a la misma. Porque cuando te has metido en un pozo cenagoso, muy consciente de lo que has hecho, te es dificultoso. Ahora, no es difícil para Dios. Difícil para el hombre sí, para Dios no. Entonces tienes que ser muy sincero, muy sincera, para que Dios te saque de todo eso. Necesitas urgentemente salir de eso. Dios te puede liberar. Tienes que luchar mucho en el nombre de Cristo. Porque a veces lo digo, que es más fácil que un drogadicto salga de la droga, que una persona salga del problema de pornografía por medio de internet y de los chats. Porque lo tiene ahí. Y lo otro tiene que ir a buscarlo. Lamentablemente, hoy día, este es uno de los pecados que destruye. Y que lamentablemente hay más gente de la que uno pueda pensar. El pecado destruye, mata. Es importante salir de ello en el nombre de Jesús. Este y otras muchas cosas más. Así que la palabra de Dios lo que dice, también otro versículo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate qué cosa más tremenda está diciendo, ¿verdad? El pecado no puede tener dominio, porque estamos bajo la gracia. ¿Qué pasa? ¿Que en la ley el pecado dominaba? Sí, dominaba. Porque nadie podía ser perfecto. Ahora en la gracia tenemos que si no llegamos a esa perfección completa, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si el pecado no me domina. El pecado no me puede dominar. Porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Pero si hay una atadura, tengo que mirar qué es lo que pasa, examinar mi corazón, mi vida. Nosotros tenemos el problema que, claro, no queremos contar a nadie lo que nos pasa. Pero sabes, cuando un creyente peca de esta manera, necesita contarlo a alguien. No tienes que ir contándolo evidentemente a voz en cuello, pero tiene que confesarlo a alguien, porque el problema es, una cosa es cuando nos hemos convertido a Cristo, hemos venido a Cristo, no tenemos que ir a confesarnos a nadie, directamente a Dios, y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Pero cuando hemos cometido pecados gordos, cuando ya somos creyentes, entonces necesitamos una confesión. Por eso antes he dicho que cuando venimos delante de Dios, Padre, perdóname, Pero tenemos ahí el pecado, ¿no? No queremos que nadie se entere porque es una vergüenza. Pero es justicia de Dios. La justicia de Dios pide que el pecado que se ha cometido a esa escala, no por cualquier pensamiento
que una persona tenga, porque también ha habido personas que a veces han venido y me han dicho, ay hermano, ay, ¿qué te pasa? Hermano, un pensamiento. A ver, escúchame, pensamiento. Pero tú te arrepientes de ese pensamiento, sí. Pues si te arrepientes en el nombre de Jesús, no pasa nada. Y cada vez que te venga tú, te arrepientes y no pasa nada. Tampoco es que uno tenga que confesar un pensamiento. No, no. Estamos hablando de pecados que se han practicado, ¿verdad?, por tiempo y conscientes. Entonces, cuando algo así sucede, uno tiene que buscar una persona de confianza, que lamentablemente no se ofendan. Hay muchos que piensan, pero hermano, es que si lo digo me van a traicionar, Y en parte hay gente que tiene razón, pero que ore a Dios para que encuentre un hombre, una mujer, donde le pueda confesar, porque también hay mujeres que no pueden confesarle a un hombre las cosas que han pasado. Lo importante es la confesión y con su boca el perdonar. Porque si alguien, por ejemplo, vamos a poner el odio, si alguien tiene odio y dice yo perdono, pero con su boca no pronuncio yo perdono a Perico, el diablo, Señor lo reprenda, que sabe del problema, porque el demonio es el autor del odio. Entonces la persona viene a Dios y dice, Señor, te pido que me perdones y tú me bendigas. Y Dios viene, te pongo un ejemplo, ¿no? Viene a bendecirte, pero el diablo, que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que es el que se opone, viene y dice, no le puedes bendecir a este. Y Dios dice, ¿por qué? ¿No puedo bendecir? ¿Yo soy Dios? No, si tú eres Dios. Pero es que esta persona tiene odio a Perico, por ejemplo. Y Dios le puede decir, pero es que yo sé que le ha perdonado. Y decir, tú eres Dios y lo sabes todo, pero yo no. Y yo soy el que a este le ha metido el odio. Y yo tengo que escuchar de su boca que conforme le ha maldecido, yo tengo que escuchar que lo bendice y lo perdona. Entonces, como Dios es justicia, atención a esto, recuerda, Dios es justicia y no puede hacer las cosas simplemente porque sea Dios, sino porque tiene que tener una razón para bendecirte, para que el diablo no se agarre. Entonces dice, tienes razón. Dios es el Dios justo. Y tenemos que darle a Dios la oportunidad de hacer las cosas correctas para que Él venga en nuestro auxilio. Amén. Entonces, por ese motivo, si en esta noche hay gente, estoy completamente seguro que lo hay, en esta circunstancia, no dude ni un segundo, ¿verdad? Ora a Dios, pide. Y si hay alguien de confianza que tú puedas decirle, y si en esta noche es odio a alguna persona, cuando estemos orando, tú menciona con tus labios, Señor, yo perdono a fulano y fulano, porque hay gente que tiene tanto odio que no nos puede mencionar los nombres. Entonces, ¿cómo? Entonces, yo es que a veces, hermano, cuando predico y veo que un alma viene y yo sé del problema y viene con la misma, me da ira santa. Pero que Dios no te puede bendecir, Perico, hermanica. Si no perdonas, Dios no puede bendecirte, porque Jesucristo lo ha dicho, no puede ni siquiera perdonarte. Y viene el Señor y te vas al infierno. Pero es que no siento, que el perdonar no es un sentir, es una decisión. Decisión del corazón. Amar, por ejemplo, para amar a una persona, no tienes que estar dándole todo el tiempo besitos, te amo, no. Dios dice que tenemos que amar a todos. Significa no tener malos deseos, malos sentimientos hacia esas personas y desearles lo mejor. Es una decisión del corazón. Y cuando el enemigo viene, pues otra vez tú de nuevo perdonas, porque el enemigo te va a perseguir para que sigas odiando. El enemigo, el Señor lo reprenda, es el enemigo de nuestras almas y Él quiere destruirte. Él no te puede destruir porque a Él se le antoja. Para Él poder destruir tiene que tener un arma, y ese arma es el pecado. No hay otra. Es decir, el diablo no puede venir. Si por Él pudiera, mataba a todos, pero no puede. Pues está limitado por Dios. Gracias al Dios bendito, le como la cara. Que lo ha limitado. Pero hay personas
que no paran con el pecado y acaban con uno y comienzan con otro, no se cuidan, ¿verdad? Y el Señor nos ha limpiado y nos va a seguir limpiando, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero, hagamos las cosas bien. Jesucristo nos sigue limpiando, pero tengo que tener cuidado, porque también hay un límite, ¿verdad? Hay un límite. En Hebreos está escrito que el que peca deliberadamente, no hay más sacrificio para él, ¿verdad? El significado de esto, ¿qué es? ¿Que Dios no perdona? Sí, perdona, pero significa que tengo que cortar el pecado, porque no puedo hoy venir a la iglesia, peco y me arrepiento, mañana otra vez peco, me arrepiento y otra vez peco y otra vez y otra vez. No, tiene que llegar un momento que eso tiene que parar. No puede ser que constantemente esté en la misma circunstancia. Así que quisiera orar por aquellos que escuchan, que hayan entendido, que estoy completamente seguro que lo necesitan. La juventud especialmente es quien más peligra. Peligra a todo el mundo. La palabra de Dios dice que el que esté firme mire que no caiga. Pero especialmente la juventud hoy día tiene un problema serio por todas estas cosas que hemos estado hablando. Así que permita a Dios, y Dios quiere, claro que quiere, que tu vida sea libertada completamente. Examina tu vida en esta noche, por favor. Esto no es un juego que estamos hablando. Esto es algo muy serio, porque está en juego la vida eterna. Yo sé que Cristo ya ha pagado, pero el problema no es Cristo. El problema Cristo solucionó el problema del pecado. El problema está en mí, si yo quiero abandonar el pecado. Perfectos no vamos a ser nadie. Yo no soy perfecto y seguramente tengo más defectos que tú. Pero desde que me convertí, he luchado con toda mi alma para vivir esa vida de santificación que Dios demanda. No me ha importado lo que la gente haya dicho, porque la gente ha dicho tantas cosas de mí, ¿verdad? Pero ni fu ni fa. A mí lo que me ha importado es que mi conciencia esté limpia delante de Dios. Y cuando vengo delante de Dios, pues claro, me doy cuenta que soy un pecador, que he dejado de practicar el pecado, pero soy un pecador. Entonces sí que me di cuenta que he tratado de ser fiel en lo poco, y entonces Dios me pondrá sobre lo mucho. Es el corazón, el luchar por mantener un corazón limpio. El corazón limpio que Jesucristo ya nos limpió con su sangre bendita y que cada día tenemos que seguir pidiendo perdón. Bueno, tengo que luchar por mantenerlo limpio. Amén. Porque en el Señor Jesucristo, cuando va Pedro, y ya voy terminando, cuando va Pedro y le va a lavar los pies, y le dice Pedro, no voy a permitir que me limpies. Y Pedro le dice, hombre, si no dejas que yo te limpie, no tendrás parte conmigo. Y dice Pedro, entonces lávame tu cuerpo entero. Y le dice, no, los que ya están limpios necesitan limpiarse los pies del polvo de los pies. Es lo que se refiere al Señor. Porque en aquel entonces eran sandalias, no había calcetines, ¿verdad? Y entonces, cuando iban a una casa, los pies estaban manchados del polvo de la tierra y había que limpiarlos. Eso sí, el significado de esto es que nosotros estamos caminando en este mundo lleno de pecado, y aunque somos limpios, pero hoy puede haber un problema, ¿verdad? Podemos tener un choque con alguien, tenemos que orar al Señor para perdonar a esa persona, puede haber otro problema con otra gente, en fin, diferentes cuestiones y problemas que tenemos a día, y tenemos que presentarlo eso en la presencia del Señor. Amén. Así que bueno, pues mientras que oro, dando gracias por la palabra, aunque luego vamos a estar orando, pero examina tu vida. Te digo algo, eso es algo que yo hago diariamente. No te estoy predicando de algo que yo no haga, lo hago diariamente. Porque es la única manera de poderte mantener limpio, cuidando la vida, examinándolo, ¿verdad?
perdonando. Alguien le dijo una vez a uno, pastor, ¿por qué tiene usted tanto éxito en el ministerio? A un hermano Pañito. Y él dijo, sí, yo te voy a decir el secreto. Dice, mi secreto del éxito en el ministerio es perdonar, perdonar, perdonar y seguir perdonando. Claro, porque es la clave de el Señor Jesucristo lo dice, si no perdonáis, yo no os puedo perdonar. Así que pido, examina si tienes rencor, mira si estás atado a problemas con el ordenador, con el chat de los teléfonos, mira los odios, mira todo, por favor. Y yo voy a hacer ahora una oración, pero luego después, al final, cuando sepamos la gente que hay que pide oración, oraremos también. Pero ahora examina tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero presentarte a cada persona que está escuchando ahora en esta noche y que han entendido que ellos o ellas tienen este problema. Tú eres un Dios de amor, que tú perdonas. Y te pido, Padre, que le des fuerza a aquellos que no pueden perdonar, porque a veces hay cosas que otros les han hecho que son fuertes. Pero tú le vas a dar poder para perdonar en el nombre de Cristo. Y te pido que les ayudes. También te pido, Señor, por aquellos que están atados en internet o por los teléfonos. Señor, reprendo al demonio de lujuria en el nombre de Jesús, en el cual muchos se han quedado atrapados. Rompo esa cadena en el nombre de Jesús. Libértalos en el nombre de Cristo. Te pido que les ayudes. Y ahora pido en el nombre de Cristo a todo aquel que tiene odio, despacito, no necesitas que te escuche nadie de quien está a tu lado. Menciona el nombre de las personas que tienen odio y di, yo perdono a fulano y a fulano y a fulano. Aunque sea despacito, lo suficiente es para que Dios lo escuche. En el nombre de Jesús, Padre, mira ahora quien está mencionando que perdona, Señor. A toda persona que perdona, te pido que tú les restaures en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. También pido que aquellas personas que estén atados digan también con su labio, yo renuncio a este pecado. Y menciona el pecado que estás cometiendo y Dios te perdona. Y pídele perdón. Dios te perdona. Recibe el perdón de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en